Entonces crear 1, 2 o 3 o 4, 5, 10 o 50 Jenny Berenice y Wilson Camacho. Eso es lo importante, claro, siempre reconociendo la tutela, en este caso responsable de Miriam Germán. Yo creo que nosotros podríamos decir que existen muchos elementos pendientes en este país de justicia social, pero en el caso de la justicia penal, que no respondan luego las instancias consecuentemente en los tribunales con lo que está haciendo es otra cosa, pero por el momento se ha marcado ruptura y yo digo que es tal vez la acción política más importante y más trascendental que ha tenido este país en los últimos 40 años. Cuando recientemente se le cambiaron las medidas de coerción a los implicados en el caso Medusa, los dominicanos dentro y fuera del país, pues como que estuvimos tambaleando en torno al apoyo que estamos dándoles todos al Ministerio Público. Sin embargo, cuando explotó el caso Calamar, ya pues se puede decir que el Ministerio Público se reivindicó, que el Ministerio Público se consagró. Y claro, hay que hacerle un reconocimiento a ese Ministerio Público, señores, que históricamente no ha funcionado para nada. Entonces, hoy vamos a reproducir para ustedes, señores, una importante participación que tuvo el sociólogo Juan Miguel Pérez en un popular programa de televisión en la República Dominicana, donde propuso que al actual Ministerio Público se clonara, o sea, se le sacara copia para a partir de ahora tratar de que ese Ministerio Público funcione como precisamente lo está haciendo el actual. Queremos que vean la historia hasta el final, sí señores, que la compartan, que nos dejen sus opiniones, pero sobre todo se suscriban a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. La cerveza Tres Caballos te invitan al nombramiento oficial de Liro Santo Domingo, domingo 16 de abril en el Parque Juan Pablo Duarte. Y para celebrar, los hermanos Rosario. Además, un tributo a Johnny Pacheco con Luis Isla, artista invitado Néstor Torre. Además, Alejandro Vargas Colita y Guillermo Guante. Evento gratuito para toda la familia. Presentan comisionado Alex Díaz de la Portilla, Dominican American Chamber of Commerce Florida y la cerveza Tres Caballos. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Hoy tenemos una programación especial que tiene que ver con la justicia de nuestro país y sobre todo con el actual Ministerio Público, que se puede decir es la carta de triunfo del actual gobierno, del actual presidente Luis Abinader, o sea, lo que más éxito ha tenido en esta administración. Esta misma semana, en un popular programa de televisión, el sociólogo Juan Miguel Pérez, señores, hizo una serie de declaraciones que tienen que ver precisamente con este ministerio. Al principio de su intervención, Juan Miguel dijo que la República Dominicana no es un pueblo de corruptos. La inmensa mayoría de este pueblo, como la diáspora dominicana, esa que aporta 10,000 millones de dólares al año, ¿no? Que tiene que vivir allá y hacer sobrevivir aquí. Es muy trabajador, o sea, ese es un ejemplo claro de que nuestro pueblo es un pueblo esencialmente... Hay corruptos, pero son minoría. No, por supuesto, claro. Esa corrupción de los de arriba succiona todo lo que es la disponibilidad de riquezas creadas colectivamente, mancomunadamente, y entonces se crea un espacio de sálvese quien pueda, donde los canales ordinarios por donde tú puedes tratar de tener una compensación justa a tus esfuerzos, son vilipendiados, son pateados por esa injustificable o ilegítima insaciabilidad de esa alta concentración de los poderes y de la riqueza en este país. ¿Y qué lleva? También el sociólogo dijo de dónde provenía la riqueza de los generales. Muchas veces son cálculos muy racionales. Lo que hace, por ejemplo, un joven con vínculos en las Fuerzas Armadas, porque no todo el mundo llega a la academia. Recordemos que aquí la academia son herencias, son especies de puestos que se distribuyen unas cuantas familias con muy pocas excepciones. ¿Pero qué hacen? Saben que es una tradición que cuando tú llegas a un determinado puesto, tú le sirves a los jefes, porque así se va a traducir luego, a su vez, que sus subalternos le van a servir a ese joven oficial que va creciendo.
y van a obtener riquezas que no pueden obtener en el sector privado. Y por ejemplo, que es la gran paradoja, ¿no? Tú tienes generales que no tienen, la inmensa mayoría de generales de este país, no tienen cómo justificar las fincas y las riquezas y las casas en Jarabacoa que lamentablemente tienen. Entonces, cuando tú ves eso ya distribuido en todos los otros sectores de la sociedad, tú estableces una manera de sobrevivencia en la cual la gente trata de, si se cae un camión en Bonao, recuperar la gasolina, la cerveza que está ahí, porque es un sistema de sobrevivencia, es un sistema de déjame coger a ver qué me alcanza, porque yo no tengo ninguna seguridad, ninguna garantía desde la cual, desde la seriedad y la honestidad absoluta, tú puedas encontrar. Tú tienes que cabildear, por ejemplo, tú tienes que tener un enganche en un hospital, en una escuela para conseguir un puesto para tu hijo, en una universidad para conseguir una beca. Y un 70% de los dominicanos no tienen ningún tipo de relaciones con los decidores públicos en este país. Entonces imagínate el sistema en el cual nosotros estamos, que para sobrevivir uno tiene que entrar en la dinámica que han impuesto los de arriba. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. ¿Está o no la justicia dominicana politizada? La politización de la justicia normalmente que existe en otros países, lo hemos visto, pero aquí nosotros sabíamos de antemano lo que se tramaba, por eso ellos no querían salir del poder. Y ellos mismos confesaban. Euclides dijo en un momento, si salimos del poder, vamos a caer presos todos, hasta yo, dijo Euclides. Exactamente. San Euclides. Exactamente. Entonces esas son confesiones, el trujillista Euclides Gutiérrez. El trujillista Euclides. Esas son confesiones muy fuertes que hacen que lamentablemente en este país el pueblo dominicano, y esa es la otra parte que hay que hablarla, cuando yo decía que estoy optimista por cómo se han manejado las cosas, creo que es una ruptura ante el pasado. Este gobierno ha tenido muchas continuidades y en algunos casos incluso ha incurrido en elementos como por ejemplo la entrega de muchos elementos del patrimonio público a nivel de decisiones al sector privado. O sea, ha habido una agudización de lo privado dentro de lo público, pero hay que decirlo, y hay que comprender este gobierno como un gobierno de transición, como un gobierno que a través del mandato popular, que es un mandato que no necesariamente está reflejado en todas las obras de gobierno, porque el mandato fue un mandato progresista, fue un mandato de justicia social, fue un mandato de un stop a la impunidad, no solamente a la impunidad de la corrupción, sino también a la impunidad de la inequidad, y esa todavía no se ha trabajado en este país. Aquí todavía no ha habido una reforma fiscal, ni siquiera se está hablando de hacer un poquito más justa la redistribución de los recursos. Y eso fue parte de las consignas en las calles que llevaron a este gobierno al poder. Yo creo que el presidente Luis Abinader y su equipo deben están conscientes, pero deben reaccionar en consecuencia a que no necesariamente lo que se votó fue por sus convicciones, fue por las convicciones de la gente. Y ellos son mandatarios de ese clamor popular. Saludos, hermanos dominicanos, donde quiera que te encuentre. Tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana. Dile no al doctor Leonel Fernández, dile no a la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo que el PLD. Los mismos dirigentes, los mismos actores dentro de la corrupción, disfrazado para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza, tanta criminalidad.
El doctor Leonel Fernández ha sido el corrupto número 1, junto a Danilo Medina, Margarita Cedeño. Dentro del mismo PLDismo, son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo. Dile no al doctor Leonel Fernández. Felipe Báez, presidente del Movimiento Dominicano Internacional. Santo Domingo al día. Y precisamente en torno al Ministerio Público, Juan Miguel Pérez dijo lo siguiente. Pero de lo que sí está claro es que permitir el accionar de un Ministerio Público como nunca antes se había visto, sí implica una ruptura. Y yo quiero referirme a un caso ejemplar, que es el caso de lo que se ha estado manejando en la Procuraduría General de la República como política pública. En primer caso, los personajes. Es decir, son personajes que no tienen ningún tipo de abolengo, que no han pertenecido a las élites ni políticas, ni culturales, ni económicas de este país. Son muchachos jóvenes que vienen del interior, una de Puerto Plata, otro de Moca, por ejemplo, para referirme a los más jóvenes, que son de tez oscura. Estamos hablando de los fiscales. Exactamente. Y esos fiscales han puesto en las sillas, en los interrogatorios, a gente muy poderosa de este país, a gente que nunca se iba a imaginar que un negro o una negra, con autoridad moral y legal, lo iba a tener puesto ahí, imputándoles acciones y con pruebas, no panfletariamente, con pruebas. Eso es lo primero. Lo segundo es que en cada una de sus intervenciones han puesto en relieve la importancia de sus acciones a partir de la defensa del interés público, del bien común, de la sociedad, de la procuración de justicia, pero no solamente justicia penal, sino justicia social. Cada vez que ellos hablan, ¿cuánto se podía hacer con lo que se robó? ¿Cuánto daño ha hecho eso dentro de un estamento militar o dentro de un estamento de función pública? Cada una de las acusaciones que ellos han establecido en sus diferentes expedientes. Y, por supuesto, todo esto teniendo en cuenta una situación de absoluta desconfianza de la gente. Y esa es la parte en la que yo estoy un poquito más pesimista. Es decir, no hay transformación durable que se efectúe en una sociedad sin que haya pueblo detrás. Por más razón, por más verdad y por más legitimidad que tenga un funcionario, tiene que tener la voluntad popular detrás. Y lamentablemente en nuestro país a la gente la han mantenido al margen. Yo siempre hago el símil entre ese que abandona la escuela, eso que le llaman desertores, pero que en realidad son excluidos de la escuela, porque se dejan de interesar en la escuela cuando la escuela se desinteresa en ellos. Y asimismo, la inmensa mayoría de ciudadanos que están en nuestros barrios se han desinteresado en la cosa pública porque la cosa pública se ha desinteresado en ellos y lo ha excluido de decisiones públicas, de instancias de participación y sobre todo de recoger, de cosechar el fruto de sus esfuerzos a partir de salarios indecentes, a partir de nóminas astronómicas en un banco central, en una Dirección General de Impuestos Internos, en un Indotel, etcétera, cuando la gente tiene situaciones muy complejas en este país. La cerveza Tres Caballos te invitan al nombramiento oficial de Liro Santo Domingo, domingo 16 de abril en el Parque Juan Pablo Duarte. Y para celebrar, los hermanos Rosario. Además, un tributo a Johnny Pacheco con Luis Isla, artista invitado Néstor Torres. Además, Alejandro Vargas Colita y Guillermo Guante. Evento gratuito para toda la familia. Presentan comisionado Alex Díaz de la Portilla, Dominican American Chamber of Commerce Florida y la cerveza Tres Caballos. También en un momento de su intervención, pues se refirió al secuestro del poder en los últimos años. Yo siempre, por eso siempre he dicho, trato de no utilizar el término democracia. Aquí lo que hay es una partidocracia, es decir, un secuestro del poder que debería ser de la gente, democracia, a la partidocracia, es decir, el gobierno de los partidos. Y que son partidos que además se aferran, o sea, se defienden entre sí. Forman una corporación con una que otra variedad, ¿no? Algunas veces notable, otras veces no tanto. Con matices apenas. Exactamente. Pero sin duda alguna tú ves cómo los elementos, o sea, aquí, mira, todo espacio social, y la política es uno,
funcionan con reglas específicas. Y si tú no entras con esas reglas, tú solamente tienes una puerta de salida como opción. Y el tigueraje, hablamos ahorita de cómo el espacio público es un instructor, da docencia gratis. Es el maestro. ¿No? Es el maestro de las cosas. Y cómo ese tigueraje de la política es a su vez un tigueraje que ha aprendido también del tigueraje. Lo que pasa es que hay que referirnos a eso, al tigueraje histórico que se ha anulado en este país en términos de saber de dónde viene todo eso. En el año 62 nosotros tuvimos un Consejo de Estado, que fue el que organizó la piñata. ¿La piñata de qué? De los bienes que dejó Trujillo, que se había apropiado de todas las empresas. Se había robado medio país. Y entonces ahí, ¿quiénes estaban? Ahí había obispos, ahí había empresarios de muy alto calibre, ahí había incluso hasta personas que participaron en el ajusticiamiento, que estaban directamente controlados los bienes y que decidieron a dónde esos bienes iban, que por cierto se quedaron en unas cuantas manos. Entonces ese fue un tigueraje. Ese tigueraje luego se convirtió en un tigueraje político, porque ya esas personas tenían lo que tenían, ya tenían que solamente tutelar esa democracia, ¿verdad? Y esa democracia entonces se fue transformando en un sistema en el que el tigueraje tenía su lugar en el Congreso de la República. Nosotros sabemos que hoy hay hombres y mujeres de maletín, no solamente de los partidos políticos, de los grupos empresariales también, tratando de financiar proyectos, tratando de subvencionar asesores para que vayan en pos de sus intereses. Todavía en este país, Edith y Germán, hay leyes de la República que están hechas, por ejemplo, por potencias extranjeras. Hay una ley que se votó recientemente en la cual durante 3 días una legación diplomática extranjera estuvo en el tercer piso del Palacio Congresual de este país. La extinción de dominio. ¿Entiende? Hasta que eso se aprobara, con una clara injerencia. ¿Por qué? Porque sabe que se manejan los elementos del maletín que ellos quieren controlar. En este caso coincidimos, pero no debe ser así. ¿Por qué el sociólogo Juan Miguel Pérez dice que lo que está ocurriendo en esta administración es una lección para el gobierno? Tú le levantas la mano a Pérez y Pérez, a Joaquín Balaguer, en un acto del Frente Patriótico, ¿qué menos de ahí tú puedes esperar? Y eso fue convirtiéndose en una modernización de la forma de corrupción. Y entonces aparecieron los grandes zares de este país. Aparecieron los Félix Bautista, aparecieron los de Andino Peña, y luego aparecieron los Gonzalo Castillo, los Peralta, luego aparecieron antes el PPH, en fin, todos esos elementos, pagar, es mejor pagar que pegar, ¿entiende? Entonces todos esos elementos van formando la construcción de un sistema extraordinariamente engrasado, valga la redundancia, bien, con mucha grasa de por medio. Ahora, ¿qué pasa? De colesterol. Sí, ahora, ¿qué pasa? Una mala noticia para el clientelismo. A ver. La gente, precisamente, ha sido tanta la exclusión que ya no tiene lealtad, ni siquiera un flujo permanente de dinero. Y eso comenzando por los propios miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y Danilo Medina se lo dijo a ellos en una confesión de un audio que fue filtrado, diciéndole: ustedes ni siquiera ya respondían, ¿no? Porque estaban en lo suyo. Y ese dinero era para mí, no era para la campaña, no era para mantenerse en el poder. Él como político sí tenía esa necesidad, porque sabía que venía una operación antipulpo de por medio, porque sabía la implicación de su propio entorno más íntimo. Nosotros vamos a llegar a un punto culminante, porque la cantidad de pruebas son extraordinarias, pero la mafiocracia ha sabido cómo manejar todos esos elementos y ha hecho incluso una justicia acorde con esas posibilidades del mundo de la oscuridad. Y hay muchos subterfugios jurídicos, presiones políticas, que van a hacer todo lo posible para legitimar esa mafia. Sin embargo, por eso reiteraba la acción pública importantísima que tiene la gente. Claro, la gente está sobreviviendo. Esa es una de las debilidades. La gente no está organizada en este país. La gente la salen a buscar solamente una vez cada 4 años. La gente está tratando de buscar lo suyo, como puede, ¿no? Con el cuchillo en la boca.
Entonces, todos esos elementos dificultan la posibilidad de acompañar al Ministerio Público, que no sea una pequeña minoría de gente que puede financiarse como nosotros, hablar hoy a las 7:30 de la mañana de estos temas, y no hablar de qué es lo que vamos a cocinar hoy, o qué es lo que vamos a encontrar para la noche, o dónde va a encontrarnos el dinero para el colegio o los útiles del muchacho. Esos son, o la vacuna, o el tratamiento de cáncer para la madre o el padre que tiene una situación padeciendo. Esos son los elementos, los retos, pero nuestra confianza absoluta en ese Ministerio Público, nuestro respaldo absoluto en esos procuradores que además, debo decirlo, han creado una cohorte. Esas fotografías son mensajes visuales extraordinarios de todos esos jóvenes procuradores, no solamente el caso de Jenny Berenice y el caso de Camacho, sino a ellos también el crédito, el mérito de estar formando a 1, 2, como aquella consigna del Che, crear 1, 2 o 3 Vietnam. Entonces crear 1, 2 o 3 o 4, 5, 10 o 50 Jenny Berenice y Wilson Camacho. Eso es lo importante, claro, siempre reconociendo la tutela, en este caso responsable de Miriam Germán. Yo creo que nosotros podríamos decir que existen muchos elementos pendientes en este país de justicia social, pero en el caso de la justicia penal, que no respondan luego las instancias consecuentemente en los tribunales con lo que está haciendo es otra cosa, pero por el momento se ha marcado ruptura, y yo digo que es tal vez la acción política más importante y más trascendental que ha tenido este país en los últimos 40 años. Y bien, amigas y amigos, se recuerden que el propósito de esta plataforma es darle a ustedes la oportunidad de opinar sobre cada uno de los temas que nosotros tratamos aquí. Así que, por favor, en el día de hoy, como lo han estado haciendo siempre, déjenos sus comentarios, sus opiniones sobre los temas que tratamos. Compartan este video, denle like, pero sobre todo, suscríbanse a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien y hasta la próxima si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon en la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos, y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.